Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos en esta tarde. Estamos en Facebook a través de nuestra página Movimiento Misionero Mundial La Virginia. En YouTube a través de nuestra página MMM La Virginia. Te estamos esperando. Verso 22. Vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Salmos 73, verso 22. Gloria al nombre del Señor. Dice allí la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Leo otra vez. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendiga de una manera especial, Señor de gloria, este mensaje, esta porción de la palabra, que obre de una manera especial y poderosa en nuestro corazón, en nuestro ser, y bendigas grandemente, Señor, este mensaje de la palabra de Dios pueda traer bendición, pueda traer victoria a las vidas, a los corazones, pueda llenar de tu gracia, de tu poder cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí están nuestras vidas, mis hermanos, mis hermanas, llénanos de tu presencia conforme a tu gloria, a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor y vamos a mirar bajo el tema saber no es entender. Son dos cosas diferentes. Yo puedo saber algo, pero puede que no lo entienda. Gloria al nombre del Señor. Yo puedo saber muchas cosas, pero puede que tal vez no sepa ni para qué sirven, ni cómo se hacen. Gloria al nombre del Señor. Entonces, saber es solo el inicio de entender. Saber es el proceso para entender. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mi hermana Fanny, al halcón, gloria al nombre del Señor, qué bueno es el Señor. Bien, comprender sin profundidad es algo muy superficial, gloria al nombre de Jesús. Hay cosas que de verdad no necesitamos ni saber ni entender, pero hay otras que sí necesitamos saberlas y entenderlas a profundidad, que no podemos quedarnos así nada más. Hay cosas que deseamos no solo saber, gloria al Señor, sino entenderlas, comprenderlas a totalidad, profundizar más en esas cosas. Para eso se necesita interés, se necesita deseo, gloria al Señor. Entender es ir a fondo, es comprender a profundidad. Hay cosas que yo puedo saber, pero tal vez no pueda entender. Gloria al nombre del Señor. Yo puedo saber que estoy vivo, pero no sé para qué. ¿Sabe usted que hay gente que no sabe por qué han venido a esta tierra? Que no entiende, gloria al nombre del Señor. Entonces, sabe que está vivo, pero no ha entendido cuál es el propósito de estar vivo. Sabe que es un ser viviente, pero ¿para qué? Sabe que es padre, pero ¿para qué? Sabe que es hijo, pero ¿para qué? Sabe que es creyente, pero ¿para qué? Si lo entiende, entiende el propósito. Sabe que es pastor, pero entiende para qué es pastor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso tenemos que mirar esta palabra y saber no es entender. Gloria al nombre del Señor. Este hombre Asaf, todos sabemos su historia, todos sabemos su situación, alabado sea el Señor. Era uno de los cantores de la iglesia, era uno de los músicos también, y era parte del sacerdocio. Asaf, gloria al nombre del Señor. Y él sabía que era sacerdote, sabía todo lo que hacía, él sabía todos los rudimentos, él sabía todos los compromisos que tenía, él sabía muchas cosas, pero tal vez no las entendía a profundidad. Tanto así que la Biblia nos enseña y nos dice que él se fue a mirar la prosperidad de los impíos,
y empezó a mirarlos de otra manera. Y empezó a decir, mire, que es que ellos logran con creces los deseos de su corazón y no les pasa nada. Piensan mal, hacen mal y no les pasa nada. En cambio uno aquí con tantas necesidades, logran con creces los deseos de su corazón. Mire todo lo que tienen, sus carruajes, sus vestidos, sus alimentos. Y uno aquí diferente, gloria al Señor. Él sabía que era sacerdote, pero no entendía a profundidad para qué. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria Ruiz desde Argentina. Bienvenida, hermana, también. Entonces, estamos mirando bajo el tema que allí puso mi esposa en el Salmo 73, verso 22. Saber no es entender. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, estamos mirando este salmista, este hombre Asaf, que nos deja esta enseñanza tan profunda de su propia vida, donde nos cuenta que él sabía lo que era, pero tal vez no entendía. Por eso él dice en el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. Él no entendía muchas cosas, no las entendía. Gloria al Señor. Él solo veía la superficialidad de las cosas. Él veía la superficialidad de la gente que no conocía al Señor. Él veía la superficialidad del descarriado. Veía la superficialidad del impío, del pecador. Pero él no entendía la situación, que eran diferentes. No es lo mismo, eran distintos, gloria al Señor. No entendía a profundidad, gloria al Señor, el final de ellos. Pero dice la Biblia que Dios tuvo que llevarlo una vez más al templo. Lo entró hasta el altar, gloria al Señor, y le mostró, gloria al Señor, el fin de ellos, la situación de ellos, dónde será el final. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Por eso es que saber no es entender. Tal vez usted sabe, gloria al nombre del Señor, que está vivo, pero no entiende para qué. Asaf sabía que era un sacerdote, él sabía que era un hijo de Dios, él sabía que era un hombre especial en las manos de Dios, pero no entendía. Y él mismo lo reconoce, hermano. Es de valientes reconocer, es de valientes entender, es de valientes reconocer delante de la presencia del Señor que tal vez sabemos, pero no entendemos. Gloria al nombre del Señor. Por eso él dice estas palabras tan profundas de su propia vida. Y dice algo tan tremendo de él mismo. Dice, tan torpe era yo. O sea, entendió su torpeza. Gloria al nombre del Señor. No a una manera brusca o grotesca. No, su torpeza era que no entendía. Dice, era tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Gloria al nombre del Señor. Y él nos muestra a la luz de la palabra que saber no es entender. Dios bendiga a nuestra hermana Juliana. Gloria al nombre del Señor. Bienvenida también a este mensaje de la palabra de Dios. Desde acá, desde nuestro lugar de culto. Yo sé que muchos hermanos recuerdan este lugar con mucho cariño, con mucho amor, y que Dios nos dará el privilegio de estar un día, una vez más, aquí, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Si Dios nos permite cumplir con todos los protocolos, si Dios nos provee también para cumplir con todos estos protocolos, porque no es solo abrir por abrir, sino abrir de verdad, con todo lo necesario, con los cuidados respectivos, no solo la obediencia, hermano, a los regimentos de todos los del gobierno, sino también por nuestra propia salud. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que Dios nos ayude. Y si ese día tenemos todo listo para el día que abran de una manera especial, pues una prueba piloto que piensa hacer el gobierno con las iglesias, si tenemos todo lo necesario, lo haremos, y si no, esperaremos todavía. Gloria al nombre del Señor. Bien, estamos mirando entonces que saber no es entender. Gloria al Señor. Podemos saber que existe la palabra de Dios, pero tal vez no entenderla. Sabíamos cuando éramos jóvenes, pequeños, gloria al Señor. Yo sabía, por ejemplo, en mi caso, yo sabía que esa era la palabra de Dios, que se le llamaba Biblia, y sabía que era algo religioso, gloria al Señor, y sabía que existía la palabra de Dios, pero yo no la entendía. Leía y leía, porque sí llegué a leer la Biblia en alguna ocasión, pero como un libro más, y nunca lo entendía. Gloria al nombre del Señor. Por eso estamos mirando de que saber no es entender. Mire, yo sabía que esa era la palabra de Dios, pero no la entendía. No entendía para qué, no entendía el propósito, no entendía lo que hacía. De hecho, muchas personas todavía les pasa lo mismo y tienen la Biblia solo como un amuleto.
y la abren allí en el Salmo 91 o en el Salmo 23, que para prosperidad o para alejar los demonios y que todo esto, pero la verdad es que nada de esto sucede de esa manera. Amén. Sabíamos, pero no entendíamos. Sabíamos que la palabra tiene poder, sabíamos que Dios era el que estaba detrás de la palabra, pero no entendíamos para qué servía, qué podía hacer, qué había bueno en ella. No sabíamos, pero no entendíamos sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos. No entendíamos. Amén. Y por eso estamos aquí en esta mañana, porque no solo queremos saber, sino que también queremos entender el propósito de la palabra, el propósito de leerla, el propósito es escudriñarla, el propósito es practicarla. Gloria al nombre del Señor. El propósito es practicar la palabra de Dios, practicarla y llevarla a totalidad. Eso es lo que dice en Juan 6:46. Gloria al Señor. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y que dice y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Gloria al nombre del Señor. Y empieza a hablar de aquellos dos hombres que plantaron su casa, el uno en la arena, el uno en la roca. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces dice el versículo que el propósito es escuchar la palabra, pero también llevarla a la práctica. Gloria al nombre del Señor. Sí, es como dice nuestra hermana Joana, que a ella le pasaba lo mismo. Leía la Biblia, pero no la entendía. Y también como dice el hermano Horacio, gloria al Señor, que recuerda este lugar y que anhela y añora, gloria al nombre del Señor, estar aquí una vez más. Es verdad, hermano, gloria al nombre del Señor. Entonces estamos mirando esto de que saber no es entender. Gloria al Señor. Sabíamos que existía Dios, pero no entendíamos nada. De hecho, yo llegué hasta la edad de los 23 años sin entender, y eso hizo que yo me desviara de la manera en que me desvié. Lo mismo en su vida. Yo no sé a qué edad llegó usted al evangelio, pero usted sí sabía que existía Dios y sabía que Dios era real, pero usted no entendía nada y no entendíamos sus propósitos, sus planes, sus maravillas. Sabíamos que había muerto en la cruz del Calvario, pero ¿entendíamos para qué? No entendíamos para qué había muerto. Solamente íbamos a ver una película cada año que me llevaban a mí, y de allá salíamos llorando, con los ojos hinchados de llorar, cada que este hombre lo llevaban a la cruz, al Calvario, y enterraban allí su cuerpo en ese madero, y enterraban esas puntillas en sus manos, gloria al nombre del Señor, esos clavos, y empezábamos a llorar y sentíamos y sufríamos de ver esta situación, pero salíamos a seguir igual. ¿Por qué? Porque sabíamos que Él era Jesús, sabíamos que había venido a morir y sabíamos muchas cosas, pero no las entendíamos. Gloria al nombre del Señor. No entendíamos su propósito, no entendíamos para qué era, cuál era el plan, cuál era el proyecto. Gloria al Señor, hasta que entramos al evangelio y empezamos a abrir los ojos a toda esa verdad, y empezamos a entristecernos el saber que Él hizo todo lo que hizo, y yo tan malos que fuimos, y tan perversos que fuimos, y tantas cosas que hicimos, y empezamos a entender. Gloria al Señor. Eso le pasó a Asaf. Eso le sucedió a él. Él sabía que era un hijo de Dios, él sabía que era un sacerdote, él sabía que quién era Dios, él sabía la palabra, gloria al Señor, pero ese día entendió totalmente muchas cosas que no había podido entender. Amén. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos dificultades, momentos adversos, pero usted ya sabe para qué son. Sabemos que existe el COVID-19, pero ya sabemos para qué es. Ya sabemos cuál es el propósito. Sabemos que estamos en casa, en cuarentena, pero usted sabe para qué lo permitió Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el proyecto de Dios con esta situación, con esto que ha permitido? Gloria al Señor. No era para que estuviera en peleas y en contiendas con su esposo, su esposa y sus hijos todos los días en la casa, como un ogro o como una tigra. Ya alabado sea el nombre del Señor. No, tenía un propósito, y el propósito es unir, bendecir, ayudar, hacer algo especial en los corazones, en las vidas, restaurar la familia, restaurar el vínculo perfecto del amor dentro de ese hogar. Gloria al Señor. Hacer que podamos compartir un poco más. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, esto se va a acabar. Esta situación se va a ir, un día se va a ir, se tiene que ir un día.
Y estaremos nuevamente en el templo, y estaremos nuevamente cada uno por su lado en su trabajo, el otro en el estudio, el otro en los quehaceres de la casa, y así, gloria al nombre del Señor. Y habrán días que nos veremos poco con la familia, poco con los hijos, poco con la esposa, gloria al Señor, y tal vez nos veremos muy poco. Pero Dios ha permitido este tiempo con un proyecto especial, y es el de restaurar las familias, restaurar el vínculo perfecto del amor dentro del hogar. Gloria al Señor, que estemos más pendientes de los hijos, que estemos más pendientes de la esposa, que estemos más pendientes del esposo, pero no para pelear, no para armar conflictos, guerras, contiendas, divisiones, disensiones. Gloria al Señor, como hemos dicho, hermano, que decían las personas que hacen las estadísticas, decían que había menguado todo esto del hurto, y que había menguado muchas cosas en las calles, pero que había aumentado la violencia intrafamiliar, porque se dedicaron a pelear. La gente se dedicó a armar guerra, la gente se dedicó a armar dificultades dentro de su casa y armar un pleito por cualquier cosa, ya es un problema, por cualquier cosa ya es una dificultad. Gloria al nombre del Señor. Y entonces todo el mundo, alabado sea el Señor, tira para su propio lado, y al último termina que no hay hogar, no hay familia, que no hay nada, y se dan cuenta muchos que lo que hay es solamente una cantidad de peleas. No, ese no era el propósito. Amén. Sabemos que está esta pandemia, este virus, esta situación, y entendemos que Dios tiene un plan y un propósito con todo esto. Y aún para la iglesia, hermano, aunque añoramos, como dice el hermano, estar en la iglesia, pero Dios tiene un plan con todo esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene un plan. Este es el tiempo del Espíritu. Este es el tiempo de los seres espirituales, de aquellos hermanos y hermanas que realmente aman las cosas de Dios, que han de verdad entendido el proyecto de Dios en su vida. Porque, hermano, el que no ha entendido, él sabía que estaba aquí, sabía que aplaudía aquí, sabía que escuchaba la palabra aquí, pero no entendía. ¿Y cómo lo demuestra? Con las actitudes, ese desánimo que ya hay en muchos. Alabados al Señor. Y culpando esta situación. No, hermano, yo pienso que esto no es de culpar, que por culpa de la pandemia yo me descarrié. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Dónde está su escrito? Antes la Biblia dice que todas estas cosas nos hacen más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Y que a los que aman a Dios, estas cosas nos ayudan no para mal, nos ayudan para, ¿qué dice la Biblia? Nos ayudan para bien. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el propósito de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Que esta situación nos ayude, no solo a saber, sino a entender también. Sabemos que somos hijos de Dios, pero lo entendemos. ¿Cómo lo demostramos? Con nuestra actitud, con nuestros hechos. Que el día que podamos volver a abrir estas puertas, hermano, gloria al Señor, que podamos entrar con nuestros brazos en alto, entregándonos a su presencia. Ese será un día de lágrimas, de gozo, de alegría. Ese será un día de entusiasmo, de victoria, de bendición, pero también será un día triste. Créalo que sí, hermano. Gloria al Señor, porque muchos estarán acomodados a su casa y querrán escuchar culto acostados todavía en pijama, escuchando la dominical. Muchos van a querer estar así, y no solo por eso le hablo de tristeza, le hablo también de tristeza, bendito sea el Señor, porque habrá muchos que no pueden venir. Por ejemplo, si abrieran este fin de semana, si abriera la iglesia y tuviéramos todos los protocolos de bioseguridad, los ancianos no pueden venir, los niños no pueden venir. Y piense usted por un momento, la iglesia abierta, pero el hermano anciano no puede llegar, no puede venir, no se puede invitar al culto. ¿Por qué? Simplemente porque es anciano, y porque la ley no lo permite, y porque habrán veedores de la alcaldía en las iglesias mirando que se cumplan las cosas de bioseguridad. Gloria al nombre del Señor. Entonces también será un día triste. Los niños no pueden venir, no puede haber escuela dominical en la iglesia, hermano. Entonces va a ser un día de gozo para 10 o 15, pero será un día triste para otros también. Y todo eso hay que pensarlo, y todo eso hay que entenderlo. Gloria al nombre del Señor. Si ese será el día de mucha bendición para muchos, pero también será un día de tristeza para otros. Y entonces otros también van a empezar a decir: ¿y el pastor por qué no me invitó a mí? ¿Y por qué no me dijo a mí? Mire, el pastor tiene rosca con fulano, con sultano, con perano. Gloria al nombre del Señor. Eso va a hacer que Dios nos ayude, hermano, a hacer, porque esa etapa, escúcheme bien, estamos en la etapa espiritual.
Y cuando empiece la etapa de empezar a abrir los templos, empieza la etapa de la madurez. ¿Quiénes son los maduros de verdad? Que si no le han dicho que vaya, que si el pastor no le ha puesto en lista, que si el pastor no le ha dicho que puede llegar. Gloria al nombre del Señor. Porque en esto nos corresponde a los pastores. Y créame que va a ser un trabajo difícil, hermano. No va a ser tan sencillo ni tan fácil yo tenerle que escribir a un hermano que no puede venir. O imagínese usted, hermano, aquí los 15, 20 en culto, bien contentos, gloria al nombre del Señor, y todos felices, y de repente quiere entrar un hermano nuevo, o una persona nueva que vino, que no estaba apuntada. Lo dejamos en la calle, al nuevo, lo dejamos afuera. No, hay que cambiarlo por uno antiguo. ¿Y cuál tiene esa madurez? Que el pastor le pueda decir: hermano, usted debe irse para la casa y mirar el culto por internet, porque este hermano nuevo se va a quedar aquí. Ahí vamos a ver la etapa de la madurez. Que Dios nos ayude, hermano, a estar acorde con lo que cada día se nos va permitiendo, con lo que cada día va surgiendo. Gloria al nombre del Señor en toda esta situación. Dios obrará de una manera especial. Yo lo creo, hermano. Yo creo que Dios se va a glorificar de una manera poderosa y que sí va a ser una bendición, pero hay que pensar en todos los pormenores. No piense solamente en esa victoria y todo eso. Piense que fuera usted que le dijera: no, usted no todavía. Ahora, son solo 15 o 20. Una vez a la semana y una sola hora. Más de una hora no se puede. Así es que están hablando que van a hacer las cosas. Entonces, piense por un momento. Usted toda una semana y luego otra semana y nada que le dicen, y la otra semana y nada. Que Dios nos ayude a estar maduros, a ser maduros, a madurar en todas las cosas. Dios quiere en este tiempo creyente que sepa, que sabe, pero que entiende también. Gloria al nombre del Señor. Por eso estamos mirando, saber no es entender. El salmista Asaf sabía quién era, sabía qué hacía, pero no lo entendía. Hasta que dice la Biblia que tan torpe era que no entendía, tan torpe era yo que no entendía. Y dice: era como una bestia delante de ti. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude a saber y a entender esta etapa espiritual, esta etapa del Espíritu. Dios nos ayude a pasarla en victoria, en bendición. Esta etapa donde hay que orar en casa, donde hay que leer la Biblia en casa, donde hay que hacer todas las cosas en casa. Pero luego viene la etapa de la madurez, donde unos pueden ir al culto, otros no. Luego otro día otros y otros no, donde hay que firmar asistencia, donde hay que confirmar la asistencia. Pastor, no puedo ir. Pastor, sí puedo ir, porque si usted no avisa, entonces le quita el cupo a otro que sí lo pueda hacer, que sí pueda venir. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Ese día, sí, yo estoy de acuerdo con las hermanas que dicen que ese día va a ser algo maravilloso, va a ser algo precioso. Amén. Así podamos estar o no podamos estar aquí en la iglesia, pero ese día que el templo se abra va a ser una preciosa bendición. Gloria al nombre del Señor. Dios ha sido bueno. Bien, entonces estamos mirando que saber no es entender. Gloria al Señor. A veces también vamos a mirarlo en la parte del hogar. Vamos a hablar del hogar un poco. Usted sabe que es esposo, pero ¿ha entendido para qué? Saber no es entender. Sí, yo sé que tengo esposa, yo sé que tengo esta responsabilidad como esposo, y sé que ante el altar yo prometí muchas cosas, pero usted sabía lo que estaba prometiendo, pero lo entendió, lo ha entendido, ha comprendido de verdad. ¿Qué era lo que nos decían ahí? Para amarla, para cuidarla, para honrarla, para respetarla, para serle fiel, para, gloria al nombre del Señor. Pero se ven muchos hogares fracasados. Y voy a decirle algo, hermano, también dentro de las iglesias. Amén. Porque saber no es entender. Usted sabe que se casó, sabe que tiene una esposa, sabe que tiene a alguien a su lado, pero ha entendido para qué. Gloria al nombre del Señor. Cuando uno entiende, entonces uno anda acorde a ese entender. Claro, yo entiendo que yo dije que la voy a amar. Bueno, así la vea enojada, ámela. ¿O no? Así la vea así como a usted no le gusta, pero ámela. Así no sea como lo que usted soñó, porque hay gente que dice: pastor, es que yo no sabía y yo me casé, pastor, y resulta que ya no era como yo creía. Saber no es entender, amigo, hermano, pero ya su esposa, y ya no hay nada que hacer. Alabado sea el Señor.
Ahora tiene que ser ese hombre que usted prometió ser en ese altar. Gloria al Señor. Hay que amarla, hay que cuidarla. No se queje, hermano, cuando la ve llorando por una cosa y por la otra. Así son. Algunas son así, algunas lloran más, otras lloran menos, unas se quejan más, otras se quejan menos, pero es su esposa y entiéndala. Usted sabe que es el esposo, entienda lo que le corresponde, entienda lo que le toca hacer. Gloria al nombre del Señor. No se queje ahora que es que pastor, yo no sabía, que yo me casé engañado, que no, que fue que yo me casé en el mundo borracho. No. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si usted sabía, ahora le toca entender. Gloria al nombre del Señor. Pero tranquilo, hermano, que eso también le sucedía a ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas saben que tienen esposo, pero no han entendido para qué. Y lo prometieron ante un altar, para cuidarlo, para respetarlo, para entenderlo, para hacerle bien, en la angustia y en la felicidad. Gloria al Señor. En lo bueno y en lo malo. Cuando hay plata y cuando está sin plata también. Porque muchas, gloria al Señor, entendieron fue el trabajo y el sueldo que él tenía cuando se iban a casar. A ver, ¿y usted qué sabe hacer? No, pues yo soy ingeniero civil, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto. Y entonces, ¿y usted cuánto gana más o menos? No, pues yo me gano 2,5 mínimos. Pues entonces, entonces yo me quiero casar con usted, claro que sí. Acepto y le pone el anillo y qué bendición. Entonces sí sabía que era ingeniero y sabía cuánto ganaba, pero no entendía qué seguía de ahí en adelante. Saber no es entender. Gloria al nombre del Señor. Debe de amarlo, cuidarlo, respetarlo. El día de mañana se puede quedar sin ese trabajo, puede estar enfermo, quedar que Dios nos guarde en una silla de ruedas. Si usted está dispuesta, entiende que usted es la mujer, la esposa, la que tiene que estar ahí al lado, la que tiene que ayudarlo, que tiene que... Y si se descarría, ¿qué? Amén. Deja la promesa a un lado, ya la promesa no sirve, ya la promesa no. Entienda, sepa que es su esposa, pero entienda lo que debe de hacer. Cómo debe corresponder, cómo debe hacer usted. Gloria al nombre del Señor. Y eso no quita ninguna responsabilidad, que si esto, que si aquello. No, Señor. Gloria al nombre del Señor. Hay que entender que hay cosas que debemos hacer. Gloria al nombre del Señor. Y Dios puede obrar, Dios se puede glorificar de una manera especial. Gloria al Señor. Dios nos ayude a entender. No sé si hay algún esposo por ahí que sepa, pero que también entienda. Y también, hermanas, que sepan y también que entiendan. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Saber no es entender. Sabemos que tenemos hijos, sí, muchos sabemos que tenemos hijos, pero ya entendió para qué. ¿Cuál es el propósito de tenerlos? Ay, no, es que yo quería desde niña, yo deseaba arrullar un niño pequeño y por eso jugaba con muñecas, y ahora se casó sin saber o también sabiendo pero no entendiendo, y ahora tiene hijos y sabe pero no entiende. ¿Y para qué son? Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor, y podamos realmente entender el propósito del por qué somos esposos y somos padres. Gloria al nombre del Señor. El que entiende cambia. El que entiende quiere ser mejor. El que entiende, gloria al Señor, quiere hacer las cosas todos los días de una manera más adecuada, más especial, más importante. Reconoce los errores y trata de cambiarlos. Así es el que entiende. Asaf entendió cuando entró al templo y pidió perdón. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia, y Dios le perdonó, Dios le ayudó. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos ayude a saber, pero también a entender. Usted sabe que se casó, entiéndalo bien y cumpla con los requerimientos de ese matrimonio, a lo que usted se comprometió. Usted echó la firma y usted dijo: sí, me comprometo. Tuvo sello, y algunos hasta tuvimos, o más bien todos tuvimos gente que nos apoyó, y los testigos atestiguarán ante el juez, que es Dios, que usted lo hizo, que usted se comprometió, y usted dijo: sí, acepto. Y a veces como con una sonrisa,
y gloria al Señor, y con tantas cosas de bendición, y usted se casó con esa ilusión y tantas cosas. Ahora que las cosas cambiaron, siga ilusionada y siga ilusionándose y siga ilusionando a su esposo y siga adelante con esas mismas ilusiones, y de una vez juntos ilusionamos estar en la patria celestial. Gloria al nombre del Señor. No cambia las cosas por lo que ve, no cambia las cosas por la dificultad. Hay que saber y hay que entender. El que entiende pasa las fronteras, el que entiende lucha, el que entiende agrada, el que entiende sigue adelante, el que entiende avanza, el que entiende crece en el propósito por el cual ha establecido su vida. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que Dios nos ayude a ser mejores esposos. Yo de verdad lo anhelo. Desde antes de casarme yo siempre le decía al Señor que yo quería hacer feliz a una mujer. Y yo sé que tengo muchos errores y que a veces pues no alcanza uno a lograrlo, pero sí deseo hacerlo. Y qué bueno que usted se haya casado, hermana, también, con esa ilusión, con ese deseo de hacer feliz a un hombre, y que usted lo pueda cumplir, lo pueda llevar a totalidad. Eso solo lo logra el que sabe y entiende. Yo creo que la vida de Asaf nunca volvió a ser la misma, porque ya había entendido el propósito que había en lo que él hacía. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a veces podemos saber que tenemos hijos, pero no entendemos para qué, y por eso lo dejamos de cualquier manera y que hagan lo que quieran. Gloria al nombre del Señor. Y por eso a veces hacemos muchas cosas, gloria al Señor, que tal vez no son buenas delante del Señor, y que a medida que crecen, gloria al Señor, luego ellos tienen que empezar a saber y a entender. Cuando están pequeños es el tiempo de hacerles saber y de hacerles entender. Pero cuando llegan a cierta edad hay que esperar a ver si saben y si entendieron. Gloria al nombre del Señor. Y en esa fecha, en esos días, tal vez no podremos hacer nada ya nosotros. Tal vez lo que les digamos será como cantaleta. Tal vez lo que les hablemos como que no será bien recibido. Gloria al Señor. Y entonces llega el tiempo donde a veces hay que callar y esperar a que ellos tomen sus propias decisiones. Gloria al Señor. Y eso sí, orar ante la presencia de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a saber que somos padres y a entender también cuál es el propósito de ser padres. Y que no solamente nos digan papá, que no solamente nos digan mamá. Qué bueno que nos dijeran: usted es mi mejor amigo, usted es mi mejor amiga, en usted quiero confiar. A usted le quiero contar todos mis secretos, todas mis cosas se las deseo contar a usted. Porque si no lo entendemos, otro será el consejero y otro escuchará sus secretos. Por eso que Dios nos ayude a entender el propósito de ser padres. Gloria al Señor. No sé si alguien puede alabar a Dios, glorificar el nombre del Señor, poner el puñito arriba, un corazón, bueno, no sé, alabe al Señor, hermano, para saber que está ahí. Gloria al Señor, glorificando, bendiciendo, exaltando el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que están allí a favor de los propósitos de nuestro Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido precioso, grande, poderoso, maravilloso es su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dios ha sido una bendición especial en nuestras vidas. Gloria al Señor. La gente, el ser humano, sabe que existe el Evangelio, pero no sabe para qué sirve. Sabe que existe Cristo, pero no sabe para qué sirve. Yo le digo, amigo, amiga, que me está escuchando en este momento o que me va a escuchar más adelante, gloria al nombre de Jesús. Usted tal vez sabe que existe Dios, sabe que existe la presencia del Señor, sabe que Dios es real, pero usted necesita entender el propósito de Dios en su vida, el propósito de Dios en su corazón. Usted necesita entenderlo para que Dios obre, para que Dios se glorifique en su vida. Mucha gente sabe, pero no entiende. Alabado sea el nombre del Señor. A veces hay gente que sabe, sí, muchas cosas del Evangelio y a veces hasta sabe muchas cosas de la Biblia, pero sus hechos demuestran que no lo han entendido, que todavía no han comprendido el propósito del Señor, el deseo de llevar al cielo una iglesia sin mancha, sin arrugas, una iglesia que viva en santidad, que viva en la presencia del Señor, que no sea superficial, que sea profunda en su vida espiritual, en su comunión con Dios.
Alabado es el nombre del Señor. Dios quiere que un pueblo sepa quién es Él, pero también, alabado sea el nombre del Señor, que entienda su plan y su propósito. Alabado es el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios obre, hermano, en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Para qué saber sin entender? Hay que saber y hay que entender todas las cosas. Alabado sea el Señor. Que sepamos que somos hijos de Dios, pero ¿para qué somos hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios con mi vida? ¿Cuál es el propósito del Señor en nuestro corazón? Porque no es solamente, sí, yo sé que soy hijo de Dios y alabo y bendigo al Señor, sí, pero hay un plan, hay un proyecto, hay un propósito con su vida, hay un propósito en su corazón. Dios ha plasmado algo para usted, se ha trazado algo con su vida, se ha trazado algo con su corazón. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno llevarlo a cabalidad, a totalidad, poder realmente, gloria al nombre del Señor, alcanzarlo. Solo lo logra el que sabe y entiende los propósitos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Sabemos muchas cosas, pero ojalá las podamos entender. Sabe que Dios a usted lo llamó con el propósito no solo de salvarlo a usted, sino de salvar toda la gente que a usted lo rodea. Mire, Dios pudiera venir él mismo a cambiar a los seres humanos de una. Amén. Dios pudo salvar a Nínive de otra manera. No necesitaba a Jonás tampoco, porque Dios no se vara, Él puede hacerlo él mismo. Gloria al nombre del Señor. Él podría tronar sus dedos y la gente caer de rodillas y buscar la presencia del Señor de tal manera. Gloria al Señor. ¿Podría hacerlo Dios o no podía hacerlo? Pero no, Él quería que Jonás no solo supiera que era profeta, no solo supiera que había una palabra de Dios para este pueblo de Nínive, sino que también lo entendiera, comprendiera, aunque nunca lo entendió. La Biblia nos registra, gloria al Señor, que Jonás no pudo entender ese propósito de Dios y por eso sufrió y por eso tuvo grandes dificultades, porque él sabía, pero no entendía. Él no entendía porque Dios quería salvar a un pueblo malo, porque Dios quería salvar a un pueblo perverso. No lo podía entender, no entraba en su corazón, gloria al Señor, y por eso sufrió. Y sabe que mucho creyente hoy en día, gloria al Señor, está sufriendo las situaciones. ¿Por qué? Porque sabe, pero no entiende. Dios lo salvó a usted con el propósito de que usted ayudara a salvar a otros, de que usted le entregara el evangelio a otros. Por eso siempre les aconsejamos, hermano, predique la palabra, hable el evangelio, cuente la palabra. Si no puede hacerlo, si no puede salir, gloria, yo no le estoy diciendo que usted salga a las calles y empiece a predicar, gloria al nombre del Señor. No, usted puede hacerlo por teléfono. Llame a sus amigos que hace días nos llama y dígales cómo le parece que estamos transmitiendo el culto. Quiere que le mande el link. Ay, no, qué pereza. Pero el otro le puede decir que sí. A todos esos contactos. Mire, hay maneras, hermano, usted le da ahí pulsar lo que usted va a enviar, ese link que usted va a enviar, y usted se lo puede enviar de una vez a todos sus contactos en WhatsApp. Gloria al nombre del Señor. Y el que quiera entra y el que no quiera no. Lo que más puede suceder es que le digan canzón o canzona, pero de resto Dios puede salvar muchas personas de esa gente que está en sus contactos. Usted puede darle al link de los cultos, copiar y pegar en su muro de Facebook, y esa es otra manera de predicar, esa es otra manera de evangelizar, y Dios se puede glorificar de una manera especial. Usted puede hablarle a la vecina y cuando pasa: vecina, estamos en culto, usted tiene internet en la casa. Ah, que sí, mire, si usted quiere, deme su WhatsApp, que yo le voy a mandar un link para que usted vea el culto también, y Dios le ayude en su problema, en su dificultad. Amén. Dios es grande, hermano. Dios nos salvó para ayudar a salvar. Ese es el propósito del evangelio. No era otro. Sí, Dios nos salvó para ayudarnos y bendecirnos, pero no solo que la bendición sea nuestra, sino que la llevemos a los demás. Hay que saber y hay que entender. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que somos creyentes, pero hay que demostrarlo de verdad. Gloria al nombre del Señor. Y Dios nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas. Dios se glorifique. Gloria al nombre del Señor grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Él sabía para qué había venido y también lo había entendido. Por eso cuando llegó el día de Getsemaní, que fue el día más triste del maestro en la tierra, ese fue el día más terrible para él en la tierra. Él mismo se lo dijo. Él llamó a Pedro, Jacobo y Juan y se acercó a ellos y les dijo: estoy muy triste.
estoy angustiado hasta la muerte. Y él explicó la condición en la que él se encontraba. Gloria al nombre del Señor. Ellos ya sabían cuál era la condición del maestro, pero no lo entendieron porque se quedaron dormidos. Pero Jesús sí sabía que había venido. Él sabía que había venido a morir en la cruz del Calvario, porque él había entendido que muchos serían salvos a través de ese sacrificio, que muchos entrarían al reino de los cielos. Y por eso él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo los voy a llevar a ese lugar, yo les voy a preparar ese lugar. Eso es algo tan bueno, tan delicioso, porque es que Jesús sabía lo de la salvación, pero también lo entendía. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No le importó los sacrificios, no le importó las dificultades, no le importó las situaciones terribles y difíciles. Gloria al nombre del Señor. Mire, María sabía que iba a ser la madre de Jesús, y lo había entendido tanto así que guardaba al niño, que cuidaba al niño, que corría por acá, que corría para allá, que no le importó ser juzgada y criticada, porque una joven que quedaba en embarazo sin estar casada era criticada. Gloria al Señor. Apenas que estaba desposada, o sea, iba a ser la esposa de José, y ya estaba en embarazo. Eso fue algo terrible. José se iba a ir para que dijeran que él la había, gloria al Señor, le había hecho daño y se había volado para culparse a él mismo. Pero le aparece el Señor y le dice: mire, usted sabe lo que está pasando, usted sabe lo que está sucediendo, pero no lo ha entendido, y yo le voy a explicar. Lo que pasa es que en el vientre de ella se manifestó la gloria del Señor. El Espíritu de Dios ha venido sobre ella y ha depositado al Hijo de Dios en su vientre. Entonces sépalo y entiéndalo, José, que esto tiene un plan y un proyecto especial. Mire, hermano, la gente que sabe y entiende, hermano, es una gente distinta, es una gente diferente, es una gente que avanza, es una gente que crece sin importar el problema social, sin importar las dificultades, sin importar las adversidades. Esa gente que sabe y que entiende sigue adelante, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue llevando adelante el Evangelio, el camino del Señor, sin importar los problemas. Qué bueno es saber y qué bueno es entender. Por eso el maestro, gloria al Señor, allá en Getsemaní, oraba y pedía al Señor y decía esas palabras tan hermosas que usted sabe que él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo sé y yo entiendo, pero no se haga mi voluntad. Por eso él decía: hágase tu voluntad y no la mía. Y por eso murió en la cruz del Calvario, haciendo la voluntad, entendiendo la voluntad del que lo envió, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para sanarnos de nuestras enfermedades, llevar nuestros dolores. Gloria al nombre del Señor. Los seres humanos no entendíamos. Por eso dice la Biblia en Isaías 53:6: todos nos descarriamos, cada cual, como dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice la Biblia: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es aquel que sabía que venía y entendió, y por eso murió en la cruz del Calvario, para traernos libertad y para traernos salvación. Sabemos que somos padres, entendamos para qué. Sabemos que somos esposos, entendamos para qué. Usted sabe, hermana, que es esposa, entienda para qué. Alabado sea el Señor. Usted sabe que es abuela, entienda para qué. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ayude a saber y a entender. Este hombre, cuando entendió, se reconcilió con su Dios, entró en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y en el verso 25, Asaf dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sabe qué estaba diciendo? Señor, ya entendí. Ya entendí, Señor. Era torpe, era como una bestia, pero ya lo entendí. Yo te tengo a ti en el cielo y tú eres lo mejor. Ellos tienen dinero, ellos tienen muchas cosas, ellos tienen vanidad, ellos tienen tantas bendiciones, cosas que se ven muy deliciosas, cosas que se ven buenas a los humanos, pero no tienen lo más grande. En cambio yo, dice la Biblia, dice Asaf, en cambio yo te tengo a ti en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sabe qué dijo? Renuncio a todo lo que vi, renuncio a todo lo que pensé, renuncio a todo lo que creía, todas esas cosas, renuncio para mirarte a ti solamente. Saber no es entender, pero Dios quiere llevarte a saber y a entender los propósitos de Dios, y a entender la gloria de Dios, y a entender la bendición de parte de Dios. Alabados al Señor. Muchos seres humanos, hermanos, saben, pero no entienden, y por eso viven como viven.
Y por eso es la situación en la que se encuentran. Usted y yo queremos saber y entender. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos delante de tu maravillosa presencia, con el deseo y el propósito, Señor, de que tú obres en nuestras vidas, Dios mío, y te glorifiques en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias te damos a ti, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Tú has sido precioso y maravilloso, Dios mío. Gracias te damos a ti, Dios de la gloria. Gracias. Obra en nuestros corazones, Padre, en nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos a saber, Señor, y a entender el propósito que tú tienes con nuestras vidas. El propósito que tienes con nuestro hogar y nuestro matrimonio. Ayúdanos a saber y a entender tus planes y tus propósitos. Cuando sabemos y entendemos, podemos seguir, podemos avanzar, podemos crecer. Podemos, Señor de gloria, glorificar tu nombre. Yo quiero saber y quiero entender, Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres precioso, poderoso, en el nombre de Jesús. Sigue manifestando tu gloria, tu grandeza, tu bendición en nuestras vidas, en nuestro hermano, en nuestra hermana. Síguenos llenando de tu gloria y de tu presencia, Padre. Ayuda a mi hermano y a mi hermana, Dios mío, te lo ruego. Obra de una manera especial y poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermana a saber y a entender el propósito de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Guíanos, bendícenos, sácianos y libértanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a todos los hermanos allí en sintonía, desde la Cenia, Señor de la gloria, desde Apía, desde Anserma, Señor, bendice a mis hermanos, desde Argentina, Dios de gloria, desde Venezuela, Padre Celestial, bendice grandemente, Señor de gloria, desde Pereira, desde Cuba, Dios mío, bendice a mis hermanos, Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos a ti, Padre Celestial. Gracias por obrar, Dios mío, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido maravilloso. Gloria al Señor. Puede escuchar una vez más este mensaje a través de nuestra página de YouTube también. Usted simplemente pone MMM, La Virginia, y puede encontrar nuestro canal de YouTube. Y ahí va a encontrar, gloria al Señor, también este mensaje de la palabra de Dios. Entre a esa página de YouTube, hermano. Ayúdenos a difundir el Evangelio. Entre y dele me gusta a esa página. Sea un suscriptor de esa página para que podamos alcanzar más personas a través de nuestra página, no solo de Facebook, sino de YouTube.